Era testigo de Jehová, y descubrí lo que hacían a puerta cerrada. No fue una visión ni una voz del cielo. Fue un olor, café recalentado, papel húmedo, sudor de traje barato. Ese olor vive en mi memoria como una alarma de incendio. Y cada vez que vuelve, me recuerda la tarde en que dejé de obedecer y empecé a mirar. Me llamo Laura. Durante 27 años mi vida fue una secuencia de reuniones, publicaciones cuidadosamente subrayadas y domingos en traje. Aprendí a hablar con tono amable en las puertas, a sonreír cuando me llamaban fanática, a medir mi valor por las horas de servicio y la puntualidad en la congregación. Me casé joven con Daniel, que pronto fue nombrado siervo, luego anciano. Éramos, ejemplo. Lo digo con comillas porque ese título, como los trofeos huecos, suena bien desde lejos y pesa poco por dentro. El principio del fin llegó disfrazado de favor. Hermana Laura, ¿podrías ayudar con la limpieza del salón el jueves por la tarde? Yo siempre decía que sí. Esa tarde el salón estaba más silencioso que de costumbre. Las luces del pasillo encendidas, el salón principal en penumbra, la oficina del fondo con la puerta entornada. Oí voces en murmullo, 3 hombres, una niña. Me acerqué con el cubo y el trapo en la mano, dispuesta a no molestar. Entonces escuché mi nombre, que pase Laura para verificar el inventario. No era inventario. Era un comité judicial. La niña tenía 15 años y un jersey demasiado grande. Mantenía los dedos enredados como si sostuviera algo invisible. Uno de los ancianos me pidió que me quedara, por apoyo femenino. Sonreí, como me enseñaron. La niña habló con un hilo de voz. Dijo que un hermano mayor, de reputación intachable, la había tocado de forma que la había dejado helada. Que había intentado contarlo en casa, pero su madre le dijo que debía cuidar el buen nombre de la congregación. Que llevaba semanas sin dormir. Los ancianos escucharon con la serenidad que yo siempre había admirado. Cuando terminó, sacaron el manual. La palabra, prudencia, cayó varias veces como una piedra. ¿Hubo testigos?, preguntó uno. No, entonces la conversación giró hacia no poner tropiezos, no permitir que Satanás siembre división, esperar en Jehová. Nunca había sentido rabia dentro del salón. Sentí rabia. Quise pedir aire. No había ventanas. Pregunté si habíamos llamado a la policía. 3 pares de ojos se posaron en mí como si hubiese blasfemado. Me recordaron la teocracia. Me recordaron que todo debía tratarse dentro. Miré a la niña. Tenía los ojos apagados de quien aprende a dudar de sí. ¿Quieres que te acompañe a casa?, le pregunté. Asintió apenas. Al salir, uno de los ancianos me tomó del brazo y, en voz baja, me dijo, no hagas de esto una cruzada. Yo asentí por reflejo. Y al mismo tiempo sentí como algo en mí dejaba de asentir para siempre. Esa noche le conté a Daniel. Esperaba su indignación. Encontré su lealtad. Laura, tú sabes cómo funcionan las cosas. Si no hay testigos, la política es muy clara. Además, ese hermano ha servido años, no podemos manchar su nombre por impresiones. La palabra impresiones me ardió en la lengua. ¿Y el nombre de ella?, pregunté. Tuvimos nuestra primera discusión verdadera en 20 años. La palabra que usó para frenarme fue sumisión. La que usé yo para soltarme fue conciencia. A los pocos días me invitaron a otra reunión de formación para esposas de ancianos. La sala era la del fondo, sin ventanas, con mesa larga y vasos de plástico. Nos hablaron de cuidar la imagen, de no amplificar quejas, de proteger la obra mundial. Hubo una sección sobre finanzas que me dejó los dedos fríos. Se nos animó a promover donaciones de corazón y, si la congregación no podía cubrir gastos, a sugerir con amor que se vendieran propiedades y se centralizaran fondos para una mejor administración. Miré a mis compañeras. Varias asentían con la convicción de siempre. Yo solo podía pensar en la madre de la niña repitiendo, cuidar el buen nombre, como si la reputación fuese un ídolo hambriento.
Volví a casa con un temblor que no era fe ni frío. Saqué mis libretas y me puse a escribir. No grandes denuncias, no tesis, hechos. Fecha, hora, quién dijo qué, quién miró al suelo cuando debió mirar a los ojos. Empecé a dormir con ese cuaderno bajo la almohada como si fuera una brújula. Al domingo siguiente, al subir al coche, miré a Daniel y le pedí una tregua, no me pidas que aplauda. Voy a observar. Asintió, cansado. En el discurso, hablaron de obediencia y unidad. Yo pensé en puertas cerradas. La niña me llamó una tarde. Hermana, no puedo seguir yendo al salón. Siento que voy a vomitar. Le pregunté si quería denunciar. Me dijo que su madre la mataría del susto. Le propuse otra cosa, hablar con una psicóloga, afuera, sin Biblia de por medio, sin manual. Me dio miedo estar traicionando algo. Decidí que primero no traicionaría a una persona. En la consulta, la psicóloga la escuchó como yo no supe, con paciencia que no pregunta, ¿dónde estaban tus manos? Al salir, la niña respiraba distinto. Me creyeron, dijo. Yo te creí desde el principio, respondí, sabiendo que no bastaba, pero que era un comienzo. Las repercusiones no tardaron. Una hermana me paró en el mercado para aconsejarme que no tolerara rumores que atacan a los ungidos. Otro hermano me explicó, con indulgencia, que yo estaba más sensible por ser mujer. Había un guión para neutralizar a quien hace preguntas. Empecé a ver el guión en todas partes. En la siguiente reunión, nos hablaron de apóstatas, con un fervor que me recordó a los discursos políticos, caricaturizar al disidente para no responderle. Cuando la niña dejó de asistir, nadie preguntó, ¿qué le pasa? Solo, ¿quién la está influyendo? Decidí que si la pregunta no nacía en el salón, la llevaría yo a la calle. Acompañé a la niña y a su madre a la comisaría. La madre iba rígida, con la culpa puesta como abrigo. El agente que nos atendió habló sin condescendencia. Tomó nota. Explicó procesos. Al salir, la madre me susurró, no pensé que iba a poder. Le apreté la mano. Yo tampoco pensé que me atrevería a cruzar esa puerta. El mundo no se cayó. Solo entró luz. Esa noche, Daniel no durmió conmigo. Se quedó en el sofá, dándole vueltas a la palabra lealtad, como si fuera una moneda con dos caras que de pronto no encajaban. La investigación interna se volvió una carrera por contener el daño. Se nos instruyó para redirigir conversaciones y evitar especulaciones. Vi ancianos que yo respetaba masticar palabras que, en otras circunstancias, habrían defendido. Vi a esposas de ancianos convertirse en policías de pasillo. Vi al acusado seguir estrechando manos con su sonrisa de abuelo digno mientras la niña aprendía a hacer como que no temblaba. Comprendí el mecanismo del silencio, no era un accidente, era un método. No diré que no tuve miedo. Tenía miedo de perder mi comunidad, mi matrimonio, mi estructura entera. Pero el miedo empezó a parecerme menos sagrado que la verdad. Le propuse a Daniel una salida honrosa, pidamos ayuda externa, pidamos formación de profesionales. No tenemos por qué saberlo todo. Su respuesta fue un muro bajo una pintura amable, Jehová nos capacita. ¿Con manuales o con conciencia? Pregunté. Discutimos con cuidado, como si todo al alcance fuese frágil. Lo era. A la par, comencé a ver otros patrones. En una reunión confidencial, hablaron de optimizar el uso de los salones, vender los más grandes, centralizar, evitar gastos innecesarios. La palabra innecesario cayó sobre sillas donde se habían celebrado funerales y bautismos. Supe que para la organización los lugares son piezas, para la gente, son memoria. No condeno que administren, condeno que mientan a la gente sobre por qué. La noticia de la denuncia se filtró, como todo lo que se quiere ocultar demasiado. La congregación se partió en dos silencios, el de quienes sabían y no podían hablar, y el de quienes no querían saber para no tener que elegir. Yo elegí. Visité a la niña y a su madre en su casa.
Cociné sopa porque a veces el cuerpo entiende antes que la mente. Les llevé una lista de recursos, asesoría legal, terapia, un taller para elaborar trauma. Les prometí algo simple: no voy a desaparecer. Cumplir esa frase me llevó a perder otras cosas. Me apartaron de tareas en el salón, para evitar tropiezos. La mirada de algunas hermanas cambió de calidez a protocolo. Daniel, atrapado entre su amor por mí y el miedo a causar división, pidió tiempo. Una noche me dijo: no reconozco la vida que estás eligiendo. Le respondí: yo tampoco reconocí la mía durante demasiado tiempo. Fue honesto y cruel como son los divorcios que suceden sin papeles. Decidimos dormir en cuartos separados. Decidí no dormir mi conciencia. El proceso judicial fue lento, como son las cosas que importan. Hubo idas y venidas, interrogatorios, un informe pericial que tuvo la decencia de no culpar a la víctima. El acusado recibió medidas cautelares, no por virtud de la congregación, sino por ley. La niña empezó a sonreír con los ojos. La madre aprendió a decir no, sin culpa. Yo aprendí a sentarme en bancas de juzgado sin rezar por un milagro, sino por una sentencia clara. No fue perfecta. Fue suficiente. Cuando decidí dejar de asistir, no hice un vídeo, no di un discurso. Simplemente me quedé en casa un domingo y escuché los ruidos de la calle, un perro, una radio vieja, la risa de un niño. Puse música por primera vez en años en un horario de reunión. Lloré sin vergüenza y sin apuro. Llamé a Daniel. Le dije que le respetaba, que no le pedía que me siguiera, que le ofrecía la única cosa que todavía tenía entera, mi verdad. Colgó con un «lo pensaré». A veces el amor también se dice así, torpemente. Abrí, con 2 amigas, un grupo discreto que bautizamos Mesa Abierta. No era una organización, no tenía cuotas ni lemas. Era una mesa literal en un comedor con té, cuadernos y teléfonos útiles pegados a la pared. Venían chicas con dudas, madres con culpas, 2 hombres valientes con vergüenza y ganas de cambiar. Aprendimos a escuchar sin convertirnos en gurús. Aprendimos a despedirnos sin prometer milagros. Aprendimos a celebrar pequeñas victorias, una denuncia presentada, una terapia agendada, un no dicho a tiempo. Llamé a la niña, ya no tan niña, para invitarla como voluntaria. Aceptó con la risa de quien se sabe necesaria. A Daniel lo volví a ver meses después, en un café. Había perdido peso y solemnidad. Me dijo que había renunciado como anciano. No por ti, aclaró. Por mí. Le di la mano como quien reconoce a un viejo compañero que ha cruzado su propio desierto. No volvimos a estar juntos. Nos volvimos menos extraños. Hoy no sé si Dios me escucha como antes creía. Sí sé que yo escucho mejor. La fe que me queda cabe en pocas frases y muchos gestos: creer a quien dice, me duele, proteger antes de predicar, denunciar sin teatrales, acompañar sin dirigir, reparar cuando se pueda, pedir perdón cuando toca. No tengo respuestas para todas las preguntas, tengo preguntas mejores que las que me dieron: ¿a quién proteges cuando callas? ¿Qué pierdes cuando obedeces sin mirar? ¿Qué ganas cuando eliges a una persona por encima de una estructura? Si has leído hasta aquí porque reconoces el café recalentado, el papel húmedo, el sudor de traje barato, te digo lo que me hubiera gustado que me dijeran a mí la primera vez que olí esa mezcla: no estás loco, no eres rebelde por exigir claridad, no traicionas a Dios por proteger a un niño. Las puertas cerradas no guardan misterios sagrados, a menudo guardan lo que la luz corrige. Si vas a dudar, duda de lo que exige silencio para conservarse. Si vas a creer, cree en lo que resiste ventanas. Era testigo de Jehová y descubrí lo que hacían a puerta cerrada. Hoy prefiero casas con ventanas y mesas donde caben los cansados. Si necesitas una, busca la tuya. No hará falta contraseña, solo una frase que aprendí tarde y repito sin cansarme: aquí cabe tu verdad. Y si alguien intenta callarla por el bien de todos, recuerda que todos sin ti es una mentira larga. Abre la puerta. Entra la luz. Y respira.
Seguí adelante, porque una vez que ves lo que hay detrás de una puerta, el cuerpo ya no sabe fingir que no lo vio. A mesa abierta, empezaron a llegar historias como gotas que buscan cauce. Algunas venían en voz alta, otras en susurro, las más difíciles, en silencio y con la mirada rota. Decidimos entonces algo simple que nos salvó del desorden: no seríamos salvadoras, seríamos acompañantes. Anotamos en un papel 5 verbos y los colgamos frente a la mesa: asterisco asterisco creer, proteger, denunciar, acompañar, reparar asterisco asterisco. Todo lo que no cupiera ahí, no era nuestro. Un lunes por la tarde apareció una mujer mayor, pelo perfectamente recogido, bolso de piel vieja y ese perfume de domingo que me hizo pensar en mi madre. Traía un sobre arrugado y una frase que golpeó la mesa: vengo a que me quiten un peso que llevo hace 20 años. Se llamaba Elvira. Contó sin mirar a la pared: cuando su hijo tenía 12, un hermano, respetado, lo tomó, para enseñarles obediencia. Ella, joven y disciplinada, creyó en los hombres de traje, no en los temblores del niño. Me dijeron que no había testigos, que no agrandara las cosas, que Satanás usa exageraciones. El hijo hoy vivía lejos y no respondía llamadas. Elvira dejó el sobre. Dentro había cartas sin enviar y un recibo de donación a nombre del agresor. No quiero irme de este mundo sin pedir perdón bien, dijo. No supe hacer nada sofisticado. Hice sopa. Y luego hicimos juntas una carta con pocas palabras y mucha responsabilidad: hijo, te creí tarde. Si quieres, iré a donde estés. Si no, te dejo en paz. No vengo a defenderme. Vengo a pedirte perdón. La mandamos certificada. A los 10 días llegó un mensaje de voz con un llanto que parecía abrir un dique. Elvira vino con los ojos lavados y tocó la madera de la mesa como quien bendice. Aprendí que reparar a veces es el verbo más humilde y más valiente. No todo era redención. Una noche encontré pegado bajo el parabrisas de mi coche un papel: basta de dañar a la congregación, apóstata. Lo leí 3 veces, no por miedo, por incredulidad. Lo guardé en una carpeta marcada, ruido, y seguí. Al día siguiente, un anciano de la vieja guardia me interceptó en la panadería. Laura, estás trayendo vergüenza. Le respondí con la voz más baja que pude: la vergüenza es lo que pasa a puerta cerrada, no lo que se nombra. Nos quedamos frente a las barras de pan como si el trigo tuviera la respuesta. No la tenía, la tenía el tiempo. Con Daniel aprendimos a hablarnos sin herirnos. Un día me llamó para invitarme a un café en una terraza lejos del salón. Traía otro gesto, menos rígido. He estado leyendo lo que antes no leía, admitió. No me pidió que volviera. Me preguntó cómo podía ayudar sin convertirse en protagonista. Le propuse algo concreto: ir con los hombres que llegaban a mesa abierta y no sabían nombrar lo que también les había pasado. No hubo discursos, hubo mate y tornillos: arreglar una lámpara, explicar un trámite, escuchar sin competir. Esa tarde lo vi distinto: menos título, más persona. Duele decirlo, nos quisimos mejor cuando dejamos de intentar arreglarnos. Llegó también una llamada de un periodista local. Quería dar voz a las víctimas. Le puse una condición: nada de morbo, nada de nombres, nada de cámaras en rostros. Aceptó. Quedamos en la casa. Me sorprendió verlo con libreta, no con micrófono. Hizo lo que pocos hacen: preguntó y esperó. El reportaje salió con un titular sobrio: una mesa abierta para el silencio, y una fotografía de nuestras manos alrededor de una tetera. Esa imagen, por algún motivo, conmovió al pueblo más que cualquier denuncia. Lo doméstico tiene una fuerza política que no nos enseñan. Una tarde de lluvia entró la madre de la primera niña, aquella con jersey grande. Traía otro jersey y otra postura. Se sentó, me miró con la vergüenza que sale cuando ya no hay miedo, y dijo: gracias por aguantar cuando yo no pude. Le apreté la mano. Ella añadió: he pedido perdón a mi hija por cuidar el buen nombre más que su dolor. No hubo sermón, hubo pan con aceite. A la hora de irse,
dejó un billete arrugado y un texto que me guardo como amuleto, para la luz. Literal y simbólico. Barajábamos ya casos, talleres, derivaciones, cuando nos llamó una directora de instituto de otra ciudad para que contáramos nuestro método. Me oí diciendo que no teníamos método, que teníamos 5 verbos y una mesa. Aún así, fuimos con nuestras carpetas y tazas en una caja. En el escenario, en lugar de diapositivas, pusimos los 5 verbos en cartulinas. Los chicos se rieron, luego guardaron los móviles. Les pedí que escribieran en un papel la frase que necesitaron oír cuando tuvieron miedo. Salieron cosas como, no es tu culpa, estoy contigo, vamos juntos. Al final, un muchacho altísimo se acercó con lágrimas contenidas, ¿y si el que hizo daño soy yo? Le respondí lo que aprendí a decir con los dientes apretados, entonces el verbo es reparar. Y reparar empieza por nombrar, detener, hacerse cargo y no exigir perdón. Me miró como se mira una cuerda. Esa tarde entendí otra cosa, también hay que acompañar a quien decide no repetir el daño. Sin eso, todo se vuelve venganza, con eso, se vuelve justicia. El sistema no se quedó quieto. Una circular llegó a varias congregaciones advirtiendo sobre grupos externos que buscan desacreditar la obra y recomendando no asociarse con iniciativas que, bajo apariencia de ayuda, promueven la división. Alguien me la mandó con un emoji triste. Yo ya no me enojo por esas líneas, me dan la medida de lo que está cambiando. Por cada carta, 2 familias llegaron preguntando, ¿cómo se hace una denuncia? Por cada susurro de, apóstata, 3 manos tocaron nuestra puerta buscándote y un rato de aire. La comisaría, por su parte, nos ofreció una formación breve sobre cadena de custodia y recolección de pruebas digitales. Salimos con una guía plastificada y una lista de contactos. Esa plastificación me pareció, curiosamente, un acto espiritual, convertir la indignación en procedimiento para que el dolor tenga trámite y defensa, no solo grito. Una noche, las cosas importantes me ocurren de noche, recibí un mensaje de voz de la niña que ya no es niña, Laura, me admitieron en el curso de mediación comunitaria. Quiero ayudar a otras como me ayudaste tú, pero bien, con herramientas. Me quedé sentada a oscuras escuchando el audio 3 veces. No por incredulidad, por gratitud. Hay frases que te devuelven la fe en lo que no ves. Con el tiempo aprendí a despedirme. A veces alguien venía 2 meses y luego desaparecía. Antes me asustaba, ahora confío. La libertad no siempre se toma de la mano, a veces se toma sola. Cuando se iban, les regalábamos una tarjeta con el dibujo de una ventana y una frase por detrás, si alguna vez necesitas volver, sabemos tu nombre. Si no, que te vaya libre. Celebrar las salidas evita convertir la ayuda en jaula. Un viernes, al cerrar, se asomó a la puerta un hombre al que nunca imaginé ver allí, un superintendente de circuito. Traía el rostro caído y un sobre. No quiero hablar de teología, dijo. Quiero pedir orientación para un caso que ignoré. Sentí que el mundo se aflojaba un poco. Le di té. Le mostré las cartulinas. Señaló denunciar con cierta vergüenza. Eso, dijo. Lo acompañamos a marcar. No supe si llorar o apretar los puños. Hice ambas. He perdido amigos y liturgias, he ganado comunidad y silencio bueno. Ya no huelo a café recalentado y papel húmedo, huelo a pan tostado, a cartulina y a tinta, a lluvia en el alféizar. Conservo la fe, pero la mía es menos obediente y más encarnada. Ya no rezo pidiendo que Dios arregle el mundo, rezo pidiendo no rendirme mientras lo arreglamos entre todos. Si estás leyendo y sientes esa cuerda invisible que te ata al, ¿qué dirán? Te dejo mi brújula, asterisco asterisco 5 verbos y una mesa asterisco asterisco. Si puedes, súmale un cuaderno, una taza y 2 sillas. No necesitas título para abrir una puerta ni permiso para creerle a quien sufre. Y si eliges quedarte, que sea por amor, y si eliges salir, que sea por verdad. Las puertas cerradas protegen reputaciones, las ventanas abiertas protegen personas. Yo ya elegí. Y aunque a veces me tiembla la mano,
cada vez que alguien toca y entra, se me pasa. Porque al final, lo que hacían a puerta cerrada ya no manda aquí. Manda lo que hacemos a luz abierta. Y la luz, cuando entra, no pide credenciales, solo pide valentía. Seguí, porque cuando una mesa se llena, el mundo de afuera empieza a preguntar si cabe una más. La respuesta es sí, siempre que alguien acerque una silla. El invierno nos pilló con la agenda apretada y los nervios aprendiendo a descansar. Mesa abierta, cumplía 1 año. Hicimos lo que sabemos, sopa, pan, tazas desparejadas, 5 cartulinas con nuestros verbos en la pared, creer, proteger, denunciar, acompañar, reparar. Esa tarde inauguramos algo que cambió la dinámica, la guardia de madrugada. No es heroísmo, es turno. De 10 a 2, un teléfono pasa de mano en mano. Quien atiende solo dice 3 frases, te creo, estoy contigo, ¿qué necesitas ahora? Andrés suele llevar ese horario como si fuese un faro discreto. Descubrimos que la desesperación tiene preferencia nocturna. Fue en una guardia cuando llamó Samuel, 17 años, voz de niño haciendo equilibrio en un borde. Lo habían sacado de su casa por rebeldía. Traducción, preguntó demasiado, no quiso confesar algo que no sentía, dijo no a algo que era sí obligatorio. Llegó con una mochila y el orgullo roto. Aprendimos otra vez que proteger también es abrir sofá y conseguir un colchón prestado. Los trámites civiles, DNI, tarjeta sanitaria, un curso, se convirtieron en liturgia. Samuel se quedó 2 semanas, luego una vecina con paciencia y gato adoptó la responsabilidad de darle techo por 3 meses. Solo pido que saque la basura y que me ayude a bajar la compra, dijo. Así funciona el reino de lo normal. A la vez, nos cayó un sobre con membrete que sabemos de memoria, advertencias en tono elegante, palabras como intromisión y honor. Lo llevamos a la abogada, que ya nos conoce el pulso. Respiren, dijo. Contestamos. Haced lo vuestro. Aprendí que hay correos que se archivan en amenazas, otros en procedimientos y otros en ruido. Este era procedimiento con humo. Lo respondimos con cortesía y leyes citadas. Nadie volvió a escribir. Daniel empezó a venir los viernes por la tarde. No a verme, a estar con los hombres. Descubrí un Daniel que nunca había conocido, uno que sabe reparar lámparas, buscar ofertas de empleo, explicar cómo se cambia de médico sin convertirlo en epopeya. A veces lo escucho decir con una naturalidad nueva, no vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de trámites. Y de pronto, sin grandes frases, reparar empieza a tener formulario y sello. La directora del instituto del pueblo vecino nos invitó a replicar los círculos de palabra con 2º de bachillerato. Fuimos con nuestras cartulinas. Pedí a los chicos que escribieran en un papel, una cosa que desearías que un adulto haga por ti cuando tienes miedo. Las respuestas me atravesaron por lo simple, que no me sermonee, que me acompañe a denunciar, que me haga un bocata. Les di un truco que me regaló Carmen, cuando alguien te cuente algo grave, pon la palma en la mesa y di, esto no se queda aquí. Luego pregunta cómo quieren proceder. No prometas lo que no puedes. No sé si fue brillante. Sé que a la salida un chaval se me acercó y me dijo, hoy me guardo una palabra nueva, límite. Me bastó. Mateo, el anciano que aprendió a cortar jamón y silencios, dio el paso que nadie esperaba. Una tarde, en círculo, cuando la piedra pasó a su mano, dijo, hice daño con mis preguntas equivocadas. Pregunté, ¿qué llevabas puesto? ¿Cuándo debía preguntar, cómo te protejo? Nadie lo aplaudió. Nadie lo linchó. Solo tocó la campanilla Trini, un tilín chiquito que llenó la sala. Hay redenciones que no salen en periódicos, por eso mismo sostienen pueblos. No todo era ascensor emocional. Un caso nos partió la mesa, una chica acusó a un joven que, por todo lo que sabíamos, no estaba allí la noche que ella dijo. Nuestra regla nos salvó, creer no es abdicar del verificar. Escuchamos, protegimos, derivamos a profesional, y cuando la cronología se desmintió, hicimos lo que casi nadie hace, reparar para los 2 lados.
A ella la acompañamos en terapia, había trauma previo, había otro agresor más antiguo. A él le pedimos perdón por el susto y trabajamos con él para que el enojo no se volviera gasolina. Aprendí con sudor que justicia no es tomar partido por inercia, es sostener la verdad aunque incomode a quien amas. Llegó también una invitación insólita, un párroco nos propuso usar su salón parroquial para una jornada de ventanas. Rosa y él organizaron sillas al mismo nivel. Barroso, el teniente serio, vino con una presentación limpia sobre cadena de custodia. La abogada explicó cómo denunciar sin perderse en pasillos. Daniela habló de autocuidado de quienes cuidan. Yo cerré con una cosa mínima, fiesta. Si no celebramos lo que sí se logra, un paso, una llamada, un límite, nos vamos a quemar. La alegría es un deber estratégico. Hubo tortilla, hubo risas, hubo niños correteando entre cartulinas. Que se sepa, la prevención también huele a patatas y aceite. Una noche de viento se presentó Elvira, sí, la de la carta a su hijo, con una foto, ella y él juntos, frente a un bar de carretera, 2 cafés sobre la mesa. No lo recuperé, dijo. Pero me dejó pagar la cuenta y quedó en venir a Navidad con los niños. La campanilla sonó sola, os lo juro. O quizá fui yo sin darme cuenta. Samuel consiguió un trabajo de aprendiz en el taller de un mecánico que vino un día a cambiar un enchufe y se quedó a escuchar. Lo celebramos con una pizza barata y un contrato simbólico que imprimió Andrés, 3 líneas, puntualidad, respeto, avisar si algo falla, y una firma grande de Samuel que parecía una bandera. Me pidió una cosa, ¿puedo dar una charla a otros que se queden sin casa? Le dije que sí con los ojos llenos. Al terminar su charla, tocó la campanilla no por él, sino por su vecina del gato. Sin ella, no hay relato, dijo. Aprendió rápido el idioma de la gratitud. Con Daniel hicimos una cosa difícil y hermosa, divorcio amable. Firmamos papeles con un abogado con paciencia. Nos prometimos no usarnos de ejemplo ni de enemigo. A veces viene los domingos al sopazo y se sienta a pelar zanahorias. Hay quien no entiende. No hace falta que entiendan, basta con que vean que es posible no odiarse. Una tarde, mientras ordenaba el armario de Tess, vi el cuaderno donde empecé a anotar aquella primera vez, fechas, frases, nombres de pila. Lo abrí por una página al azar. Leí, no hay ventanas. Y me reí. Si algo hemos hecho es agujerar muros. En la última hoja escribí unas instrucciones para cuando yo no esté. No por dramatismo. Por sentido común. Si dudas, protege primero. Si te cansas, descansa antes de que te rompas. Si te presionan con el buen nombre, pregunta, ¿de quién? Si te equivocas, pide perdón sin ensayo. Si te amenazan, documenta y llama a la abogada. Si tienes miedo, no te quedes sola. Si alguien toca la puerta y no sabes qué hacer, pon agua para té. El resto se aprende. Las pegué en la tapa con cinta transparente. Daniela las leyó, me miró con esa mezcla de hija y jefa, y me dijo, están bien, pero falta una. Le pedí que la añadiera. Escribió con su letra limpia, celebra. Tenía razón. El aniversario lo cerramos en la plaza, con los marcos pintados de colores, como el año pasado. Los niños metían la cara y gritaban frases, mi no es completo, aquí cabes, pide ayuda. Un periodista quiso saber por qué la gente venía. Trini respondió mejor que yo, porque aquí nadie pide credenciales para creer tu dolor. Barroso, que ya sonríe sin romperse la compostura, dijo, y porque cuando toca denunciar, se hace bien. Un anciano del pueblo, no de la congregación, alzó la taza de caldo y sentenció, esto es república. Nos reímos. Yo pensé que se parecía mucho al reino que soñaba de niña, una mesa larga, ventanas abiertas, justicia con delantal. No sé cuánto me durará la voz. Sé que ahora, cuando huelo café recalentado en un bar, ya no se me activa la alarma de incendio, pienso en sobremesas largas donde el mundo se arregla en detalles, un formulario bien presentado, una cita acompañada, una risa que vuelve de un exilio.
Si has llegado hasta aquí y te preguntas, ¿por dónde empiezo? Te dejo la receta: una mesa, 2 sillas, agua hirviendo, 5 verbos en la pared. Y una campanilla, por si el valor necesita sonido. Cuando cierro por la noche, apago luces, reviso la cartulina de reparar, siempre la que más se mueve, y toco la campanilla despacio. No para llamar a nadie, sino para recordarme que la valentía tiene música. Tilín. Y mañana, otra ventana.